Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús y quiero compartir contigo una parte de la escritura que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8 y versículo 9. Y hoy quiero tocar un tema que es un tema de suma importancia para ti y para mí, dado que estos versículos que te voy a leer, amado hermano, son una invitación para vivir en obediencia. Así que hoy quiero leerte estos dos versículos. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu bondad, Dios mío, por tu misericordia, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Padre, te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos laves con tu sangre preciosa, que agudices nuestros oídos, Señor, y que esta pequeña enseñanza, Dios mío, pueda quedar grabada en nuestros corazones. Te pido, Señor, que bendigas a todo aquel que ha de escuchar esta porción de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, agrega bendición a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amado hermano, amado amigo, hoy quiero compartir contigo este tema. No seas como el caballo ni como el mulo. Esta es una expresión que el salmista David dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy el Señor nos llama a reflexionar sobre una verdad fundamental que viene en esta parte de este salmo: la importancia de someternos a la guía de Dios y no vivir con obstinación, sino que vivir en obediencia, sabiendo que Dios a todos los que ama y que toma como hijos, a esos los corrige. Hoy en el Salmo 32, versículo 8 al versículo 9, amados hermanos, nos presenta un contraste entre la enseñanza amorosa de Dios y la terquedad del hombre cuando no se rinde a su voluntad. Y creo que muchas veces, muchos hermanos en Cristo, muchas personas que se hacen llamar cristianas, yo creo que hay algunos que son cristianos genuinos y verdaderos, claro está, también a veces pasamos por esta etapa en la cual a veces no nos queremos someter a la voluntad del Señor, y dice el Señor que Él nos va a hacer entender. Hoy, bajo el tema no seas como el caballo ni como las mulas, vamos a meditar cómo vivir en obediencia plena, en dependencia total de Dios, que es algo que a veces se hace muy complicado para el ser humano. Dice la palabra del Señor en este Salmos, aquí en este versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré, dice, y te mostraré el camino. Te estaré observando, seré tu guía. Es Dios el que está poniendo, amados hermanos, estas palabras en la boca del salmista David. Y fue David el que escribió este salmo. Dios no solamente desea salvarnos, no, sino también Él quiere dirigirnos en cada etapa de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor quiere ser nuestro guía. Hay una enseñanza divina en estos versículos que acabamos de leer. Él nos da su palabra. ¿Para qué? Él nos los da como un mapa, y su Espíritu Santo está con nosotros como un consejero, que es el que nos guía, el que nos enseña, y lo hace siempre por medio de su bendita palabra. También encontramos que aquí que hay una dirección personal. Dios quiere dirigirnos personalmente. Dios no es un guía distante que camina a la distancia, no. Él siempre está cerca de nosotros. Él está observándonos, está corrigiéndonos y está asegurándose, amado hermano, de que no nos desviemos, de que no desviemos nuestro camino, de que nuestros pasos sean pasos derechos. Hay una aplicación que debemos de tener en cuenta, es una aplicación práctica en estos versículos que estamos leyendo. Te puedo hacer una pregunta en esta noche. ¿Estamos buscando su guía en nuestras decisiones o tomamos las decisiones sin tomar en cuenta a Dios? A veces decimos que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestra guía, pero muchas veces tomamos decisiones sin tomar en cuenta al Señor. Debemos depender de su consejo en oración y en estudio de la palabra para que nosotros podamos ser guiados por Dios. A veces pensamos que va a bajar un ángel o que el Espíritu Santo nos va a hablar con una voz audible en nuestros oídos, pero no es así, hermano. Es Dios que nos ha dejado su bendita palabra, en la cual ya el Espíritu
Espíritu Santo, cuando la estamos estudiando, nos está guiando para que no nos equivoquemos, para que hagamos las cosas conforme a la Escritura. Así, hermanos, un ejemplo claro, todos los que somos padres, así como un padre guía a su hijo pequeño para evitar el peligro, para evitar que se lastime o que se caiga, así Dios también hace con nosotros. Dios nos guía con amor, Dios nos guarda con amor, y cuando Dios mira que vamos a caer en algo malo, Él tiene que hacer algo con nosotros. Entonces, hoy hay una advertencia. La advertencia que este Salmo, en estos versículos, en el versículo 9, está haciendo el Señor, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Si yo te hiciera una pregunta en esta noche, ¿alguna vez has actuado como una bestia sin entendimiento? Porque aquí el salmista está haciendo referencia a dos animales, que son animales sin entendimiento. Ellos no tienen un entendimiento como tú y como yo. Y hay una advertencia, porque está diciendo que estos animales son tercos. Hay una terquedad en estos animales. Dice: no seas como el caballo o no seas como el mulo. Y luego dice: ellos no tienen entendimiento y tú y yo sí lo tenemos. Dice este versículo, amados hermanos, que nosotros debemos de tener cuidado de no actuar de esta manera, con obstinación. Que dice en este versículo que cuando nosotros actuamos de esta manera, Él nos tiene que tratar como se trata a una de estas bestias ignorantes, a una de estos animales que no tienen entendimiento. Y Él dice que los tiene que sujetar con rienda, que les tiene que poner un freno. Dice: porque si no, no se acercan a ti. No sé si en algún momento te ha pasado, no sé si en algún momento de tu vida tú has tenido que pasar esta situación en la cual tú bien sabes que fue Dios el que te sujetó, fue Dios el que te puso una rienda, porque tal vez te estabas desviando, porque tal vez estabas haciendo algo incorrecto, no estabas caminando de la manera correcta, no estaba siendo el Señor tu guía en ese momento, no estabas tomándolo en cuenta en tus decisiones, y probablemente Dios miró que te estabas desviando y que ibas a caer, o te ibas a lastimar, o que las consecuencias de esas malas decisiones te iban a arrastrar y te iban a infligir dolor en tu vida espiritual, que tal vez ibas a tener que pagar todas esas consecuencias. Y muchas veces Dios tiene que hacer algo con nosotros. El salmista compara al hombre terco, a ese hombre o esa mujer que son tercos a veces cuando la palabra está exponiéndose y el Señor está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, y a veces nos comportamos como estos animales, nos volvemos tercos como estos animales que carecen de entendimiento. Ahora, estoy seguro que cuando tú escuchas o lees estos versículos jamás dices: se está refiriendo a mí. Pero déjame decirte que muchas veces nosotros actuamos como estas bestias que dicen que no tienen entendimiento, y que Dios tiene que hacer lo que hace el jinete con uno de estos animales: ocupar el freno, ocupar la rienda, el cabestro, porque dice: si no, no se acercan a ti. Vamos a ver el caballo y la impulsividad. ¿Por qué hace referencia acerca del caballo? Porque el caballo es impulsivo, representa a todas aquellas personas que actúan sin pensar, aquellas personas que solamente son guiados por sus emociones o por sus deseos. Estoy seguro que en algún momento tal vez alguien te hizo molestar. Te enojaste tanto que actuaste sin entendimiento. No razonaste, no pensaste que tal vez las palabras que iban a salir de tu boca, de tus labios, iban a lastimar y que iban a dejar una marca en la persona en la cual te estabas hablando. A veces actuamos sin entendimiento, nos comportamos como estas bestias, cuando dice la palabra que nosotros debemos de cuidar todos esos aspectos en nuestra vida. Luego habla de la mula. Imagínate, es el salmista comparando a un caballo, a una mula, con un hombre que de repente toma decisiones sin la guianza de Dios. La mula representa la obstinación, simboliza, amados hermanos, a quienes se resisten a la corrección y prefieren su propio camino. ¿Te has dado cuenta que hay hermanos que siempre creen tener la razón? Y aunque alguien vaya y les diga y les haga ver con la Escritura que están errando su camino, ellos dicen que ellos no están haciendo nada de eso, que ellos están caminando bien, que ellos no pueden ser acusados de nada incorrecto, y ellos no quieren o desechan la palabra del Señor porque no quieren ser corregidos. Así como este animal que es la mula, que es obstinada, el Señor dice que nosotros no actuemos como este animal. ¿Por qué? Porque actuar como ellos va a tener una consecuencia a nuestras vidas. Si no nos sometemos a Dios voluntariamente, Él tendrá que hacer algo. Él tiene que usar el freno, Él tiene que usar la rienda. ¿Para qué? Para corregirnos, lo cual puede ser muy doloroso. A lo largo de la historia de la Escritura encontramos muchos hombres que fueron corregidos por parte del Señor. Encontramos a muchos varones que les costó duro, esas consecuencias los lastimaron tanto. Tenemos a un Sansón que el Espíritu de Dios posaba sobre él, pero a causa de su desobediencia él tuvo que servir de burla para sus enemigos. Estuvo en ese lugar y al final del camino él oró al Señor, pero estando ya ciego, y tuvo que morir juntamente con sus enemigos. Encontramos a un David que fue un hombre también, que fue un hombre promiscuo, un hombre que tuvo muchas mujeres, que a lo largo de su vida tuvo 19 hijos,
con diferentes mujeres, y aparte ese deseo de su corazón le provocó que él fuera corregido por parte del Señor, y él lo reconoce. En uno de los salmos él dice que bueno le es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos, porque él entendía que se había desviado y que la corrección de Dios lo había hecho que nuevamente empezara a caminar de la manera correcta. Entonces nosotros tenemos que aprender a someternos a Dios voluntariamente, sin esperar que llegue la rienda, sin esperar que llegue el freno. Tenemos ejemplos bíblicos como el de Jonás. Jonás, quien quiso huir de la presencia de Dios, de la voluntad del Señor. Ya ves, Dios le dio una orden, le dijo a Jonás: Jonás, vete a Nínive, porque quiero que vayas y le lleves un mensaje a los de aquella nación. ¿Y qué pasó? Cuando Jonás recibe esta orden, él agarró y se fue para otro lugar, pero de todos modos Dios tuvo que frenarlo, tuvo que corregirlo, y al último terminó en la boca de un gran pez y vomitado a la orilla de ese lugar donde Dios quería que fuera a cumplir su voluntad. A veces Dios tiene que hacer cosas drásticas con nosotros. A veces somos tan duros, y a veces de verdad, hermano, erramos con tanta facilidad, y es porque muchas veces no nos acercamos a la palabra y abandonamos la oración, es decir, no nos dejamos guiar verdaderamente por el Espíritu Santo. La obediencia, hermanos, la obediencia voluntaria siempre trae bendición. En el libro del Antiguo Testamento, en los libros de la ley, encontramos que ahí vienen esos versículos en los cuales que está la puerta de la bendición y la puerta de la maldición, la obediencia y la desobediencia. Desafortunadamente, el pueblo de Dios siempre ha sido desobediente. Son pocos los hombres, pocas las mujeres que verdaderamente viven en obediencia. Y Dios no quiere forzarnos, hermanos. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas a la fuerza. ¿Recuerdas? Incluso a Pedro se le dice que su servicio lo tiene que hacer con ánimo pronto, con voluntad propia, y que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice que vamos a recibir la corona incorruptible de gloria que está preparada para todos aquellos que le son fiel. Entonces Dios desea que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón voluntario, sin necesidad de que Él tenga que forzarnos a nada, sin necesidad de que Él tenga que agarrar la rienda, el freno. No, Él quiere que obedezcamos por amor. Tú y yo no seguimos a Dios por obligación o porque nos prometió calles de oro y un mar de cristal, sino que lo hacemos porque lo amamos. El que me ama, mi palabra guardará. Todo hombre, toda mujer que obedece a Dios, que lo ama de verdad, va a guardar su palabra. Él no está obedeciendo solamente porque quiere las calles de oro o el mar de cristal o la corona que está prometida. No, Él lo hace porque ama al Señor. Reconocemos su bondad, reconocemos su sabiduría y entendemos que todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos siempre va a ser una bendición. Entonces, todo lo que Dios hace con nosotros, hermano, es para bendecir nuestras vidas, es para hacernos crecer en sabiduría. Pero Él espera que lo hagamos con ánimo pronto, por amor a Dios, sin necesidad de que Él tenga que ocupar otros métodos en nuestras vidas para que nosotros podamos obedecerle. El resultado debe de ser, amados hermanos, siempre va a traer paz al corazón, siempre vamos a tener la protección y la dirección de Dios, pero cuando vivimos en obediencia. Hoy, en esta noche, tú y yo debemos de examinar nuestro corazón. Hay áreas, hermano, donde estás siendo terco o impulsivo como el caballo o como el mulo. Ya Dios te ha venido hablando y tú no has querido obedecer en cierta área de tu vida. Porque si es así, estos versículos que acabo de leer, dice: te haré entender. Es el Señor hablando. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Ahora, tú y yo ya tenemos un problema. Bueno, es un problema y una bendición. Un problema para los desobedientes y una bendición para la gente que obedece, porque dice: sobre ti fijaré mis ojos. Sí o sí, los ojos del Señor están sobre sus hijos. Los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros, y Él está esperando, amados hermanos, que en esas áreas donde estamos actuando como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, Él no quiere ocupar, amados hermanos, la rienda o el freno para que nos acerquemos al Señor. No, si algo en tu corazón, si algo en tu vida, si hay áreas en tu vida que estás siendo terco o impulsivo, debes de acercarte al Señor y entregar todo eso en las manos de Dios. Déjame decirte que hay personas, por ejemplo, que tienen un problema terrible porque no son capaces de perdonar. Y dice el Señor: te haré entender, te enseñaré. Tú debes de aprender a perdonar porque yo te perdono todos los días. Hay personas que están batallando con el orgullo, no son capaces jamás de abrir sus labios para pedir perdón cuando han ofendido, cuando han lastimado el corazón de alguien. A veces no son capaces de reconocer cuando se han equivocado, y dice la palabra: te voy a hacer entender. Debes de dejar de actuar como el caballo, como el mulo. Te he dejado mi palabra. Te he dicho que hagas morir todo lo terrenal en ti. Te he dicho que tienes que amar a tus hermanos. Te he dicho que no tienes que romper el vínculo perfecto, que es el amor. Hermanos, una oveja sigue a su pastor. ¿Por qué? Porque confía en él.
Una oveja sigue a su pastor porque sabe que el pastor va a cuidar de ella, porque la va a alimentar. Así debemos también de ser nosotros con nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Dios nos llama a que seamos obedientes. Todo lo contrario a eso dice: no seas como el caballo o como el mulo. Esos animales no tienen entendimiento. Y si tú quieres que se acerquen a ti, dice: necesitas ocupar la rienda y el freno. No seas como el caballo, no seas como las mulas. Ahora, recuerda que en una ocasión Dios tuvo que ocupar a una mula. Esa burra en la que iba montado Balaam fue más sabia que el profeta que iba arriba de la mula. Y la mula tuvo que abrir sus labios y hablar. ¿Te imaginas que de repente una mula o un caballo nos hablara? Yo creo que nos espantaríamos al igual que ese profeta. Pero aquí el Señor está diciendo: no seas como ese animal. Que ese animal no tiene entendimiento. A ti te he dejado un entendimiento. Tú tienes razón, tú tienes un cerebro para pensar, tienes la palabra. Te he dejado la palabra, que es un mapa para que no te pierdas en tu camino. Y nosotros tenemos que hacer caso a esto. El Señor nos ofrece su enseñanza, Dios nos ofrece su guía, su cuidado, pero debemos rendirnos a su voluntad con humildad. Debemos de aprender de la palabra, debemos de aplicar la palabra, debemos de escuchar la palabra, pero tenemos que ser hacedores de la bendita palabra de Dios. Hermano, hoy es el día de dejar la terquedad. Hoy es el día de dejar la obstinación y decidir caminar en obediencia delante del Señor. Si hay algo que es complicado para el creyente muchas veces, es vivir en obediencia. El desobediente, amados hermanos, es fácil ser desobediente. Lo difícil es practicar la obediencia, pero no cualquier obediencia, sino una obediencia bíblica. Y la obediencia bíblica se da, ¿por qué? Porque amamos al Señor. Obedecemos a Dios porque le amamos. No lo hacemos por una obligación, no lo hacemos porque queremos librar nuestra alma del infierno, no. Sino que Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones y nosotros en gratitud le servimos en amor. Somos obedientes en amor. Ahora, si sientes que hay áreas de tu vida, porque estoy seguro que las hay, donde has sido como el caballo, como el mulo, es decir, desobediente, tú, amado hermano, tal vez no te has dado cuenta, tal vez ya te diste cuenta que has sido obstinado en ciertas áreas de tu vida, que a veces no estamos dispuestos a cambiar. Dios hoy te advierte y te invita a rendirte a Él y te dice: no seas como ese animal. Ese animal no tiene entendimiento. A ti te he dado entendimiento, te he dejado mi palabra, tienes mi Espíritu Santo, tienes los medios de gracia. ¿Qué más quieres que haga el Señor por nosotros? Entonces Él dice: lo que tú tienes que hacer es practicar la obediencia. Así que ven a los pies del Señor, hermano, y permite que Él te guíe por el camino de bendición, por ese camino que trae paz al corazón del hombre, y dejemos de actuar como esos animalitos, como el caballo o como el mulo, que son sin entendimiento. Una pregunta: ¿alguna vez has actuado como esos animales? ¿Alguna vez alguien te ha dado un consejo y a pesar del consejo tú no cambias? De repente yo como ministro de la palabra, como pastor de una iglesia, se me acercan muchas personas. Muchas veces he aconsejado a matrimonios y de repente el mismo matrimonio o la misma persona que le di un consejo en algún momento viene a mí y me dice: estoy teniendo el mismo problema, la misma situación. Y de repente yo le digo: ¿y el consejo que le di la primera vez ya lo aplicó a su vida? Y de repente se quedan viendo o se ríen y me dicen: no, pues entonces estamos actuando como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, no están aplicando la palabra, no están siendo obedientes a la palabra. Déjame decirte que es como el enfermo que va a la farmacia, le duele la cabeza y le dan el medicamento y llega a su casa y lo pone en la mesa, jamás se lo toma, jamás se le va a quitar el dolor, jamás se le va a quitar ese malestar. ¿Por qué? Porque no se está tomando el medicamento, no se está tomando el remedio. Así hay muchos cristianos. Saben el consejo. Es más, ya no necesitas ni el consejo del pastor. Tú ya sabes lo que te va a decir el pastor. Si antes de que vengas a ver al pastor, tú ya sabes, tú le vas a decir esto y él te va a contestar lo otro. Ya lo sabes. ¿Sabes cómo estás actuando cuando no obedeces? Lo mismo que tú ya conoces de la Escritura, estás actuando como el caballo o como el mulo. Te vuelves obstinado, te vuelves rebelde, actúas sin entendimiento. Entonces nosotros tenemos que orar al Señor que nos ayude a ser sensibles a su voz, a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no va a hablar bajando del cielo y te va a hablar al oído. No, el Espíritu de Dios nos va a guiar por medio de su palabra. Y en estos versículos encontramos mucho consejo para nosotros. Y te haré entender. Primero, entiende eso. Es el Señor el que te va a hacer entender. Si tú no quieres entender por las buenas, si no lo quieres hacer de una manera fácil, dócil, dice: te haré entender. Te voy a enseñar el camino en que debes andar. Pero ¿sabes acá algo? Lo maravilloso es que Dios ha fijado sus ojos sobre nosotros. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos obedecer su bendita palabra, para que no actuemos como estos animales, para que nosotros podamos someternos a la voluntad del Señor y caminar en obediencia.
hermano, caminar en obediencia siempre trae bendición a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Yo no quiero ser como el caballo, no quiero ser como la mula. Hermano, yo quiero ser como aquellos hijos que confían plenamente en su padre, a sabiendas de que su padre va a tener cuidado de él. La Biblia enseña, hermanos, mucho acerca de la disciplina de Dios, y que Dios disciplina a aquel que toma por hijo. Hermano, solamente aquellas personas que no están dispuestas a acercarse al Señor de una manera en obediencia son las que sufren las consecuencias de su propia desobediencia. Y ellos son, amado hermano, los que el Señor dice: no seas como ellos, no seas como el caballo, no seas como el mulo, no seas obstinado, no seas rebelde. Está diciendo: vive en obediencia, porque la obediencia siempre trae una bendición a la vida de cada uno de nosotros como cristianos. La obediencia, amados hermanos, es una marca en el corazón del hombre que ama al Señor, porque la Biblia dice que el que le ama, su palabra guardará. Y solamente pueden guardar su palabra aquellos que están viviendo con la palabra del Señor en el corazón, no solamente en el pensamiento o en la mente. Hay muchas computadoras andando, hermano. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que te pueden recitar la escritura, que pueden recitar la palabra, pero no pueden practicar esa palabra que se sabe de memoria. No es lo mismo. Por eso Santiago advierte que nosotros debemos de practicar cada consejo de la Escritura. ¿Por qué? Porque es una bendición para nosotros. Entonces, hermano, el consejo de esta noche es: no seas como el caballo. Y tú lo sabes. Tú sabes si estás actuando como ese animal sin entendimiento. Ahora, el Señor está advirtiendo que si tú sigues en esa dirección y no cambias tu manera de actuar, el Señor va a tener que poner su freno y la rienda. Dice: porque si no, no te acercas a mí. Entonces, hermano, Dios es nuestro maestro. Dios es nuestro guía. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos obedientes. Y hay una advertencia contra la terquedad. Él está diciendo que no seamos tercos, y también dice que la obediencia acarrea bendición a la vida del creyente. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, ya lo sabes, acércate al Señor en obediencia. No seamos como esos animalitos sin entendimiento. Dios nos ha llenado el corazón de sabiduría, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usemos todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición para poder vivir en obediencia. Así que, amado hermano, amado amigo, que el Señor te bendiga en esta hermosa noche. Reflexiona sobre estos versículos, y si estás actuando como estos animales, déjame decirte que hoy tienes la oportunidad de acercarte al Señor y decirle: Señor, yo no quiero seguir avanzando en esa terquedad, en esa obstinación. Quiero vivir en obediencia, porque la obediencia siempre trae bendición a la vida del creyente. Así que ya lo sabes, hermano y amigo. Que Dios bendiga tu vida en esta noche. Te saludo a la distancia, como siempre, y que Dios siga usando su palabra para corregirnos, para enderezarnos, pero sobre todo, hermanos, para que nosotros podamos ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Buenas noches.